Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Cristina Papayani, médica neuróloga, y hoy vamos a hablar dentro de este curso sobre innovaciones tecnológicas en epilepsia. Le quería agradecer a la doctora Mónica Ferrari y a la Asociación Argentina de Psiquiatras, la AAP, por la invitación. En la epilepsia, como sabemos, tenemos varios desafíos y oportunidades. Tenemos un trastorno neurológico crónico que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por crisis recurrentes, variables en frecuencia e intensidad. Pero lo más problemático es ese porcentaje que no logramos reducir de un 30% de pacientes que no logra un adecuado control de crisis a pesar de múltiples tratamientos utilizados. Es lo que llamamos epilepsia fármaco-resistente. Y se necesitan haber fallado a 2 o más fármacos en monoterapia o combinados elegidos bien para el tipo de epilepsia y crisis que tiene el paciente y que hayan tenido a una buena dosis, o sea, una tolerabilidad para llegar a una buena dosis. Entonces, sí, en ese contexto estaríamos hablando de farmacoresistencia. Esta enfermedad genera una alta carga para los pacientes, sus familias y el sistema de salud. Y aún hoy, a pesar de los avances médicos y que los que vamos a hablar hoy, persiste una importante brecha en el acceso efectivo a esas terapias, y esto está, por supuesto, más afectado en los países en vías de desarrollo con respecto a los desarrollados, y en poblaciones, sociales sin acceso a coberturas de salud. Los avances tecnológicos igualmente ofrecen nuevas oportunidades para mejorar el manejo y la calidad de vida de estos pacientes, y debemos bregar todos porque el acceso sea equitativo para todos aquellos que los necesiten. En la evaluación entonces diagnóstica de la epilepsia, sabemos que sigue basándose en las observaciones clínicas, ya sea por el relato o videos que pueden traer sus pacientes, videos caseros, que todo el mundo hoy tiene acceso a su celular, o sean filmados por sus familias, o el relato de los testigos del evento, porque ya sabemos que cuando hay alteración de la conciencia en algunos tipos de crisis, el paciente ya no puede reportar exactamente lo que sucede. Y si bien la clínica sigue siendo lo más importante, se apoya también en otros métodos como los electrofisiológicos, el EEG de rutina, o monitoreo prolongado o con video, que es el gold standard, el video EEG, con internación en general, aunque hay varias innovaciones tecnológicas para tratar de hacerlos en domicilio. Hoy en día sigue siendo un estudio que se realiza en internación con cámara y electroencefalograma simultáneo. También tenemos las neuroimágenes, que a la cabeza tenemos la resonancia magnética nuclear para detectar las lesiones epileptógenas, aunque no todas las epilepsias tienen lesiones estructurales, pero un gran porcentaje de las farmacoresistentes y aquellas que son candidatas a cirugía son porque tienen una lesión estructural. Y otras técnicas de neuroimagen más avanzadas como el PET, SPECT y resonancia funcional. Tenemos que la respuesta al tratamiento sigue siendo cercana al 70%, o sea, hay un 30% de no respondedores, y a ellos se les tiene que ofrecer una evaluación prequirúrgica para poder saber quiénes son candidatos a cirugía resectiva, que es la que tiene mejor pronóstico hoy en día. Pero no todos los pacientes farmacoresistentes son candidatos adecuados a la cirugía, a pesar de que las técnicas van avanzando y cada vez se puedan operar cuestiones más complejas. Aún hoy no tenemos un acceso, o no todos los pacientes son buenos candidatos a cirugía. Y a pesar de que haya candidatos que son buenos y la cirugía sería adecuada, aún tenemos una brecha en la cual los pacientes llegan tarde a la evaluación o no acceden a los equipos especializados donde realizarse esa cirugía. Bueno, acá en la foto tenemos
la esclerosis del el hipocampo. Este es un hipocampo sano, y en la de abajo una anatomía patológica de un hipocampo con atrofia y esclerosis, que es la patología más frecuente de farmacoresistencia en los adultos, de epilepsia focal, del lóbulo temporal, y la que es pasible de un éxito mayor al 70%, cercano al 80%, de quedar libre de crisis si tenemos que, por los estudios que se hace, todo coincide, ¿no? La clínica, el video, la imagen, puede ir el paciente a operarse una cirugía resectiva, que también tenemos diferentes técnicas para hacerlo, pero en los metaanálisis y revisiones se habla que un 40-60% de los pacientes que se podrían beneficiar, digamos, de la cirugía, o sea, no son el 100%, sino que solo un 40 al 60% de los pacientes podrían beneficiarse con una cirugía resectiva. Y tiene el éxito, como les decía, es del 70 o más en la del lóbulo temporal, pero baja en otros tipos de epilepsias, digamos, de otros lóbulos, por ejemplo, el lóbulo frontal, o en las epilepsias no lesionales, en las cuales las resonancias son normales. En esa baja la tasa de éxito. Y a pesar de que tenemos que un 60, un 40-60% se podría beneficiar, se calcula que el porcentaje que efectivamente llega a operarse es muchísimo menor. Hay estudios que hablan de un 2%, un 1% de pacientes que efectivamente reciben cirugía de todos los potenciales candidatos. Aún esto hablando de países desarrollados, ¿sí? como Estados Unidos. Esta brecha refleja las barreras que hay al acceso a la derivación oportuna, a la disponibilidad de centros especializados. Y este subtratamiento impacta negativamente en la calidad de vida y los costos para el sistema de salud, porque si bien el costo de la cirugía es alto, no se compara con un paciente que va a estar toda su vida con esta discapacidad que lo generan las crisis, la morbimortalidad, que no pueden digamos, insertarse en el mercado laboral, tienen riesgo de traumatismos, de no pueden tener una vida plena, y todo eso también tiene un costo. Y entonces en todo este viaje, recorrido clínico que realiza el paciente, desde el diagnóstico hasta que se vuelve farmacoresistente, se decide un tratamiento, en todo esto podemos optimizar la atención, el manejo y los resultados de las intervenciones con el avance de la tecnología, y hoy en día estamos atravesados por todo lo que es el avance de los algoritmos y la inteligencia artificial, pero también otras cuestiones tecnológicas que vamos a ver a lo largo de la clase. Y vamos a ver qué puede impactar tanto en el proceso diagnóstico, mejorando la precisión diagnóstica, en el descubrimiento de biomarcadores, en el análisis de las neuroimágenes y otros métodos complementarios que se podrían automatizar, mejorar y optimizar, en la detección y manejo de las comorbilidades. Pensemos que la epilepsia no son solo las crisis, sino que en su nueva definición tenemos que tener en cuenta el impacto biopsicosocial del paciente, y dentro de lo psicológico, no todas las afectaciones de salud mental que como comorbilidad son muy altas en la epilepsia, tanto la ansiedad, la depresión, incluso casos de psicosis, y que muchas veces por tener en cuenta las crisis pasan subdiagnosticadas, subtratadas y mal manejadas, y afectan mucho la calidad de vida de los pacientes. También otras comorbilidades, ya sean cuestiones cardiovasculares, de obesidad o de otras cuestiones de salud, que hay epilepsias secundarias también a otras enfermedades, y que debemos tratarlas en su conjunto. Luego del diagnóstico tenemos la etapa de tratamiento, en la cual se puede implementar tecnologías para mejorar la selección, vamos a verlo más adelante, la selección de las drogas, terapias innovadoras, también en todo lo que es desarrollo de nuevos fármacos, intervienen las nuevas tecnologías, y otros tipos de cirugías que se pueden optimizar, ya sea por láser o por diferentes cuestiones, y todo lo que es neuromodulación,
que también es un avance tecnológico muy importante. Y todo ello también en optimizar el pronóstico y poder desde el primer día tener en claro el pronóstico del paciente. Hablando de este viaje, hay un artículo muy interesante del 2021 en Epilepsy and Behavior que habla del viaje hacia lo desconocido. Este análisis lo realizaron antropólogos, filósofos y otros equipos de salud e interdisciplinario en Estados Unidos para identificar cuál es la experiencia que viven los pacientes en su viaje desde el diagnóstico hacia la farmacoresistencia, identificar necesidades no satisfechas y desafíos en su tratamiento y su manejo, y esto descubrieron múltiples brechas críticas entre el paciente y los proveedores de salud, aún estando en Estados Unidos, que es un país altamente desarrollado. Y en estos, esquemas me pareció interesante que habla de este viaje que estamos hablando, desde la primer crisis, ¿sí?, que el paciente hablan, son términos que usaron los mismos pacientes familiares, estar en la zona de pánico cuando a alguien le diagnostican epilepsia por el estigma y todo lo que sabemos de la incertidumbre que genera la enfermedad en cuanto a que las crisis pueden aparecer en cualquier momento y en no saber quién va a responder y quién no. Este camino, sí, que bueno, en la primera parte hablan de que hay un plan, que el paciente gana cierta confianza cuando tiene el diagnóstico, le dan la medicación, pero el paciente que no responde, ¿sí?, y que se va a transformar en refractario, que este viaje hacia abajo, habla como estar en una montaña rusa en la oscuridad, fue el término elegido para esta parte, y que lleva a la familia y al paciente a estar exhaustos y a tener mucho miedo por los potenciales daños y lo que ocurre a nivel social, laboral, etc. Y entonces tarda bastante tiempo, mira, acá en Estados Unidos incluso hasta 40 años desde que empieza a no responder hasta que se toma la decisión de evaluar bien al paciente, evaluar si es un candidato a cirugía o no, o si se va a hacer algún otro tipo de tratamiento alternativo como es la neuroestimulación, la dieta cetogénica o incluso ir a un trial de nuevas drogas, ¿no? Bueno, esto lo mismo habla, ¿no? Acá la primera crisis, la parte en que la epilepsia se empieza a tratar y se hace refractaria, esta es la resistente a drogas, la cirugía que se ofrece y y la parte de qué se puede hacer una vez que es fármaco resistente. En todo esto se descubrieron que hay brechas y cuestiones que podrían mejorar con tecnología, que ahora vamos a ir viendo. En la primera parte, en cuanto al diagnóstico y también el seguimiento del paciente, uno de los avances que ya todos hemos utilizado desde la pandemia, que antes de la pandemia realmente no se utilizaba o no teníamos acceso o no lo desconocíamos, todo lo que es telemedicina. Y hoy en día con un celular, con el Zoom o con programas desarrollados de seguimiento remoto, uso de plataformas, incluso de historias clínicas digitales, esta herramienta ha mejorado el acceso a centros especializados, especialmente en pacientes que viven en zonas remotas o donde hay pocos neurólogos o no hay especialistas en epilepsia. Facilita el diagnóstico, el ajuste de tratamientos, la educación de los pacientes y la prevención sin necesidad de traslados. Mejora esto la continuidad del seguimiento y el acceso a los epileptólogos, y este acceso puede marcar la diferencia en lograr un control adecuado de crisis y mejorar la calidad de vida. Y, las decisiones oportunas y no demorar tanto, como les decía antes, en acceder a la evaluación prequirúrgica de los pacientes que no están respondiendo en forma adecuada. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, otra cuestión es cómo seleccionar el fármaco, ¿sí?, que se va a utilizar. Y la elección del medicamento de primera crisis tiene que ver con la eficacia para ese tipo de crisis, pero también en otras cuestiones específicas de la droga, como el perfil de seguridad, por ejemplo, potencial de hacer efectos teratogénicos. Entonces, si una paciente es mujer fértil,
el ácido valproico no estaría recomendado, las propiedades farmacocinéticas, potencial de inducción enzimática, interacciones con otras drogas, el tipo de formulaciones existentes. En algunos casos necesitamos endovenosas, como el estado de mal epiléptico, y otras tardan más en llegar a la dosis efectiva, el costo y la disponibilidad para el paciente. Y específicas del paciente, el potencial de maternidad que ya les dije, si el individuo es añoso, las enfermedades coexistentes y comorbilidades que tenga para ver cuál puede usar y cuál no en los trastornos comórbidos que tiene. Entonces, como decía, la eficacia se ve según el tipo de crisis, ¿no? Tenemos acá 3 niveles de diagnóstico: el tipo de crisis, tipo de epilepsia y llegar a un síndrome epiléptico específico, como decir, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia mioclónica juvenil. Bueno, esos son síndromes que además del tipo de crisis tienen en cuenta la edad, el pronóstico, y en estos 2 ejes tenemos las comorbilidades asociadas y la causa, la etiología de esa epilepsia, porque hablamos que hay muchos tipos de epilepsia y no sería una sola enfermedad. Hay cuestiones estructurales, como ya les hablé, de las cuestiones que se ven en la neuroimagen, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunitarias o desconocidas. Según todo esto, nosotros elegimos la droga que iría al tipo de crisis, tipo de epilepsia y a las comorbilidades, y lo mejor y en un futuro sería tener también en cuenta la etiología para ver el tratamiento. Esto es algo que en los trials se está tratando de ver. Tenemos, por supuesto, en este sería el pipeline de cómo se fueron lanzando al mercado las drogas por las décadas, y a pesar, ¿no? Tenemos primera generación, segunda y tercera generación, a pesar de que en las últimas 2 décadas se lanzó un compuesto nuevo casi anualmente, el porcentaje de pacientes respondedores, como les dije, sigue siendo cercano al 30% y no cambió a lo largo del tiempo. Acá tenemos, digamos, las drogas, las clásicas, ¿sí? Del fenobarbital, fenitoína, luego vinieron la carbamazepina, las benzodiazepinas, la etosuximida, primidona, valproico. Segunda generación tenemos, por ejemplo, la lamotrigina, el levetiracetam, la oxcarbazepina, el topiramato. Y las más nuevas, tercera generación, tenemos desde eslicarbazepina, lacosamida, perampanel, pregabalina, bribracetam, cannabidiol, cenobamato, etc. Entonces tenemos todas estas armamentos de drogas y es muy difícil, la verdad, seleccionarlas. Necesitamos la experiencia y tenemos estas herramientas. Ahora cada vez se vienen desarrollando más computacionales como algoritmos para poder guiar en la selección. No es que uno va directamente a elegir con la computadora, pero quizás podemos chequear y puede acelerar los tiempos. Una de las más famosas es el epipic.org, que es un sitio en que uno puede ir y te habla, digamos, para pacientes cuyas crisis ha empezado después de los 10 años, en general para adultos. No sé si ahora hay uno más actualizado, no lo chequeé en este momento, pero cuando yo hice esta presentación hablaba de que tenía que ser mayor de 10 años. Desconozco si hay una específica para niños, y uno le cargaba la edad, si la mujer era menopáusica o premenopáusica, tipo de crisis, qué remedios tenía, qué comorbilidades tenía, y ahí nos tiraba las opciones. Digamos, primera opción en este caso era la motrigina, segunda opción la cosamida, y hablaba de un grupo 3 y otras que no serían deseables. Entonces esto nos puede ayudar en la elección, porque es muy compleja la elección del tratamiento. Y aquí encontré que recientemente, por ejemplo, en Australia están llevando a cabo un estudio randomizado, como un primer estudio doble ciego y randomizado de que los pacientes con reciente diagnóstico, y se van a randomizar en algunos que serían el grupo usual, en la cual es el médico el que recomienda la droga, y los que serían asignada la droga recomendada por un programa de Machine Learning. Siempre y cuando va a estar supervisado como para ver que no esté contraindicado, pero la selección la va a hacer el algoritmo. Y van a ver si hay diferencias entre los grupos.
También otro de los desarrollos tecnológicos que tenemos sería la detección automática de crisis, ¿sí? Usando video por inteligencia artificial. Y en este caso, ¿por qué? Porque sabemos que también nosotros decíamos que lo más importante es lograr, uno habla de resistencia o no, en base a si el paciente queda libre de crisis o no, la frecuencia de crisis, que es una de las variables más importantes en el tratamiento, pero se sabe que muchas crisis no son reportadas, en especial las crisis motoras nocturnas, que si el paciente vive solo, puede no darse cuenta de que tuvo una crisis, y también otras que son las focales con alteración de la conciencia, que si el paciente no convive con nadie, no se daría cuenta. Entonces se habla de que sería mejor optimizar la detección automática de crisis, que haya un reporte de esto. Entonces hay estudios que hablan, bueno, ¿y por qué es esto? Fundamentalmente las generalizadas o las bilaterales que pasan a ser focales, pero secundariamente pasan a ser bilaterales o tónico-clónicas, las que llamamos antes secundariamente generalizadas, son las que tienen más riesgo de SUDEP, de muerte súbita inesperada en la epilepsia. Y sabemos que el video G, el monitoreo con internación, si bien es un método preciso, tiene un alto costo y el acceso es muy limitado. Y los diarios de los pacientes son poco confiables porque tienden a subreportar la frecuencia de crisis. Esta subnotificación se ve en parte a falta de conciencia del paciente, no se da cuenta o en el positral o porque se olvida o simplemente no lo registra. Entonces hay herramientas que están haciendo para mejorar esta detección automática de crisis con nuevas tecnologías. Una de ellas, digamos, sería las intervenciones de inteligencia artificial en el diagnóstico de epilepsia, que permite analizar en forma automatizada múltiples tipos de datos con una notable reducción del volumen y ofrece un gran potencial para detección y clasificación de estas crisis. Su aplicación en entornos clínicos muestra resultados prometedores en el diagnóstico de la epilepsia. La detección automatizada de crisis y la medición de la frecuencia ofrecen una solución prometedora. Existen múltiples métodos, ¿no? Por video, que puede ser con marcadores, sensores o dispositivos físicos están adheridos al cuerpo, y entonces cuando el paciente tiene un movimiento o algo ya lo sensan, o sin marcadores que son como que lo filman y tanto lo visual como el ruido que hace el paciente y analizan esto, ¿no? Por ejemplo, uso de pijamas de colores facilita el seguimiento de esta cámara cuando se empieza a mover, identificación de sonidos, registro de la actividad muscular, análisis de variaciones lumínicas y seguimiento del movimiento por flujo óptico. Todo esto sería como mejora la detección automática que, digamos, que no necesita un humano que esté revisando todo el registro, que digamos, si uno tiene, no sé, 5 días de internación y digamos, para no tener un personal continuamente ahí viendo al paciente, se podría incluso hacerlo esto en contextos ambulatorios para que se detecte automáticamente la crisis y se marque ese evento, ¿sí? Eso se están analizando y se están haciendo. Hay un ejemplo de una aplicación clínica que ya, digamos, en Europa está disponible, que se llama Nelly, es un sistema de detección automatizada de crisis basada en visión artificial, ¿no? Usa cámaras infrarrojas y algoritmos de inteligencia artificial para analizar estos movimientos. En general se lo hace más cuando el paciente está durmiendo, no requiere sensores físicos porque, digamos, lo filma desde arriba y lo escucha. Tiene alarmas en tiempo real para alertar al personal de salud y permitir una intervención inmediata y se lo usa tanto en hospitales como en domicilios y han demostrado hasta el momento buena sensibilidad, ¿no? Acá la paciente está durmiendo y en este aparatito que está acá como si fuera una lámpara es la que lo detecta, ¿no? Con la cámara infrarrojo, el micrófono y algoritmo de inteligencia artificial que analiza el movimiento y el audio. Y es menos invasivo porque no requiere sensores ni electrodos colocados en el paciente, detecta movimientos compatibles con crisis motoras nocturnas,
pero en general esto fue reportado por las tónico o tónico-clónicas. Y disponible en Europa, ¿sí? Y también en Estados Unidos se está evaluando como un breakthrough device. Financiamiento reciente ha conseguido para que se expanda su uso en Europa y Estados Unidos y tiene ciertas ventajas, ¿no? Como decía, no requiere contacto físico, es menos invasivo, permite monitorización continua a largo plazo, mejora el diagnóstico, clasificación y seguimiento de los pacientes y reduce los costos hospitalarios y mejoras, digamos, esta tecnología de punta que es una innovación. También hay otros dispositivos portátiles, lo que se llama wearables en epilepsia, que son como relojes o brazaletes, ¿no? Que también tratan de detectar en forma automática las crisis convulsivas mediante sensores de movimientos como son acelerómetros o la variación de la frecuencia cardíaca, posibilidad de enviar alertas en tiempo real a cuidadores o a servicios de emergencia, registro objetivo de la frecuencia y duración de crisis y útil en tratamientos también para ensayos clínicos, ¿no? Porque me reporta mejor que un diario. Mayor autonomía y seguridad, especialmente para pacientes que viven solos. O sea, la idea de detectar estas crisis habla de que, bueno, ya dijimos del riesgo de SUDEP, en especial las crisis tónico-clónicas, y que muchas de estas crisis nocturnas más sutiles no son detectadas por el paciente y los cuidadores, y entonces no tendríamos datos objetivos para el seguimiento y prevención, pronóstico. Y también se dice que, digamos, casos que un paciente duerme solo, pero los padres están, no sé, en la habitación de al lado, cuando el paciente tiene una crisis y podría quedar como en una mala posición, quizás con la cabeza abajo o hacia arriba. Entonces esto emite una alerta y los padres, digamos, lo que estén los acompañantes van y lo posicionan mejor. Ya con posicionar a mejor el paciente en una crisis se vio que reduce el SUDEP, ¿sí? Pero ahora vamos a ver esta utilidad de los dispositivos portátiles. Bueno, acá hay un trabajo que hablaba que se pueden tomar varias medidas para ver, ¿no? Diferentes sensores, ya les decía, en la muñeca, en un brazo. Incluso hay algunos que tienen un electrodo de eje atrás de la cabeza, pueden escuchar audio, la frecuencia cardíaca, la contracción muscular, en algunos de ellos como que hacen electromiograma, el movimiento por los acelerómetros, la respiración, la saturación de oxígeno, la conductancia en la piel para ver la transpiración, etc. Bueno, todo esto se están desarrollando y están en estudio. Tienen limitaciones actuales y varios desafíos, ¿no? De todos estos dispositivos, incluso tenemos algunos que pueden ser anteojos, bueno, esto sería un electrodo auricular, todos están conectados a celulares, la mayoría solo detecta por el momento crisis tónico-clónicas o focales que evolucionan a bilateral, o sea, necesita el movimiento, ¿no? En vez de las crisis, una crisis de ausencia infantil o una crisis focal con alteración de la conciencia, que es más sutil, no la estaría detectando tan bien. Dificultades prácticas, bueno, necesitan carga del dispositivo, que se quedan sin batería, que haya conectividad, que lo use constantemente. Hay un tema de estigma también, ¿no? Cuestiones éticas, los costos, la privacidad de los datos, porque esto emite una alerta y hay que ver a quién le llega la alerta. Se requieren aún más estudios para estar seguros de su utilidad real, desarrollo de dispositivos que detecten crisis focales y sutiles que se están tratando de desarrollar, y avances hacia la predicción y prevención de crisis mediante inteligencia artificial y otros de circuitos cerrados, bueno, vamos a ver más que es más de neuromodulación. Y hay una guía de la ILAE que está revisando este tema en proceso, aún en estadio de draft, pero concluye que todavía no hay tantos estudios de clase 1 como para recomendarlos con un alto nivel de evidencia. Hablando entonces ahora de neuromodulación, decimos que los pacientes que no son candidatos a cirugía, tenemos estos dispositivos, el estimulador vagal, el neuroestimulador responsivo y el Deep Brain Stimulation, el DBS, ¿no? Acá vamos a ver
cada uno. Estimulación profunda cerebral, que en general son pacientes que no son candidatos a cirugía o que tienen focos múltiples o que su zona epileptógena está en la región elocuente, y estos dispositivos implantables modulan la actividad cerebral para reducir las crisis. No son curativos, no es como una cirugía resectiva que saco el foco epiléptico y puede quedar libre de crisis, sino que modulan y reducen la cantidad de crisis que vamos a ver. En general lo hacen en forma más progresiva en la mayoría de ellos. Entonces tenemos la del nervio vago, es la más antigua, que la tenemos desde 1997, es complementaria en los pacientes con epilepsia refractaria, no reemplaza la medicación, sino que la complementa. Todavía no se sabe bien exactamente cómo opera para reducir las crisis esta estimulación del nervio vago, y es útil para pacientes que siguen teniendo crisis a pesar del tratamiento farmacológico. Se dice que bueno, para las crisis que más sirve son aquellas en las cuales son bilaterales o que tienen caídas en el síndrome de Lennox-Gastaut, etc., pero también en algunas epilepsias focales. El procedimiento se indica tras una evaluación de un equipo interdisciplinario y que analiza la pertinencia. Y una vez tomada la decisión, bueno, se le informa a su paciente, se programa la intervención, se coloca una cirugía breve bajo anestesia general, se implanta un generador, que es como un marcapaso, ¿no?, en la parte superior del tórax, ¿sí?, como en la piel, y un electrodo que se conecta al nervio vago en el cuello. Generalmente los pacientes reciben el alta al día siguiente y se los cita a distintos controles en el cual se ajustan progresivamente los parámetros de esta neuroestimulación para tener un mayor beneficio. Tarda varios meses en aparecer, digamos, la reducción de la frecuencia porque es más gradual. Está probado en niños, en adultos inicialmente, pero se probó también para niños, y reduce la frecuencia de crisis, tiene un efecto acumulativo, y otros parámetros que se han reportado también: mejora del estado de alerta, de la conducta, del sueño, como que el posictal más breve. Todo esto se ha reportado. Otra posibilidad que tenemos es la estimulación cerebral profunda, como la que se realiza en el Parkinson. Esta para la epilepsia fue aprobada en el 2018 por la FDA como terapia complementaria para la epilepsia refractaria, y al igual que la estimulación del nervio vago, actúa, digamos, no en forma inmediata, sino actúa permanentemente a lo largo del tiempo, enviando impulsos, ¿sí?, que busca reducir la frecuencia de crisis en forma progresiva. Esta terapia es una opción valiosa para los pacientes que continúan teniendo crisis a pesar del tratamiento farmacológico y en los cuales, digamos, no son candidatos a cirugía resectiva. Puede tardar meses, incluso años, en manifestarse plenamente su efecto. Se realiza con cirugía bajo anestesia, se insertan electrodos, la más común es el núcleo anterior del tálamo, y también el generador está en el pecho, ¿no? Y bueno, el paciente tiene que estar con anestesia general, se queda 1 o 2 días y luego hace controles periódicos para ajustar los parámetros de estimulación. La estimulación neuroresponsiva fue aprobada por la FDA en 2013 como terapia complementaria también para la epilepsia refractaria, a diferencia del estimulador vagal y de la estimulación profunda. Este está diseñado para detectar y detener las crisis en el momento en que ocurren. Esto se desarrolla mediante electrodos colocados en las zonas del cerebro que generan las crisis, ¿no? O sea, esto está directamente en el cráneo, y va el electrodo hacia la zona epileptógena y administra pequeña descarga para interrumpirlo. O sea, cuando detecta un aumento de las descargas, ahí le emite una descarga para disminuirla o frenarla. Esto es lo que hablamos de circuito cerrado. Es una opción terapéutica valiosa para pacientes que continúan teniendo crisis a pesar del tratamiento farmacológico óptico y los que no son buenos candidatos a cirugía, ya sea porque tienen focos laterales o no son resecables porque están en áreas elocuentes. Sus beneficios completos pueden tardar meses o años en manifestarse. Permite un tratamiento personalizado,
reducción progresiva de las crisis con el tiempo. La colocación de este dispositivo se hace también bajo anestesia general. Se colocan los electrodos en estas áreas previamente identificadas. No tenemos que saber dónde está bien el foco, con una evaluación prequirúrgica previa, con video G y todo lo que se necesita. Y habitualmente el paciente recibe el alta después de 1 o 2 días y también sus parámetros de estimulación se ajustan progresivamente. Ahora vamos a hablar un poquito cómo impacta los algoritmos en la inteligencia artificial en la medicina en general y en la epilepsia en particular. Sabemos que tenemos múltiples datos médicos y a través de ya sea de análisis de laboratorio, de electroencefalograma, datos genómicos, todo esto puede ser analizado por los algoritmos, por el machine learning, por distintas técnicas, y lo que vamos a tratar de ir es a un tratamiento personalizado que mejore, digamos, la precisión diagnóstica, el pronóstico y que el tratamiento sea óptimo para cada individuo. Dentro de los avances que hay presentes en el uso de inteligencia artificial en la medicina, hay áreas de la salud pública en la cual teniendo un papel fundamental, desde en la pandemia y otras infecciones, digamos, o epidemias, ver los focos de casos en el mundo en estado real y poder alertar precozmente en los ensayos clínicos, ya vamos a ver, en los distintos, como les decíamos nosotros, equipos portátiles y wearables que mandan información en celulares y se pueden, digamos, analizar los datos de imágenes, que se pueden hacer detecciones automáticas, datos operativos en camas, por ejemplo, de internación y cómo se mueven en el transporte estos pacientes que entran y salen. Todo esto se vio mucha utilidad, sobre todo viene aumentando exponencialmente la pandemia, y algunos usos ya que existen pero que van a mejorar en un futuro es en la entrevista entre el médico y el paciente. Puede haber acá una máquina que vaya escuchando y escribiendo y transcribiendo lo que dice el paciente, incluso haciendo como un coaching al médico a recordarle qué preguntas debe hacer o qué datos más debería recabar, y uno estar concentrado en atender al paciente y no en escribir, ¿sí? Y como decíamos, en la selección del tratamiento, que ya lo vimos antes, incluso simuladores en entornos de educación, puede ser pacientes simulados para ver, para entrenar al equipo de salud. Y múltiples usos, ¿sí? Por el punto de partida actual que tenemos en la epilepsia es la heterogeneidad de las formas de presentación clínicas, diferentes fenotipos que generan dificultad, demoras en el diagnóstico, dificultad de identificar los diagnósticos diferenciales, los test no son indicados en forma uniforme, hay dificultad para los casos que seamos no respondedores, y en esto es una oportunidad de usar todos estos métodos que dijimos, ¿no? Herramienta de análisis de datos, de electroencefalograma, de neuroimagen para detección automática de lesiones en la resonancia, detección automática de crisis en el EEG o en el video EEG, los dispositivos que estuvimos hablando, el análisis también del uso celular de las redes sociales, en ese caso más para detección de comorbilidades como las psiquiátricas. También se pueden hacer test que se autoadministren, que se sume esto a la anamnesis, porque como decíamos, los médicos a veces no tenemos tiempo de preguntar todo en la entrevista, podría cortar los tiempos de la entrevista y optimizar esto. Y en el tratamiento decíamos, ya les conté, ¿no?, que existen múltiples drogas, diferentes perfiles, las poblaciones no responden de forma similar, y entonces el análisis de grandes datos podría identificar precozmente qué pacientes se beneficien con determinadas drogas. También la predicción de riesgos y pronósticos, calculadores de riesgo de pronóstico. Y en las imágenes, como les decía, puede mejorar la detección de lesiones sutiles. Muchas veces las resonancias de pacientes con epilepsia son reportadas como informadas como normales, pero en realidad se vio que anomalías sutiles como displasias corticales focales, esclerosis del hipocampo y microlesiones que podrían pasar desapercibidas en una evaluación convencional,
con el análisis, ¿no? Como se entrenan a estos modelos con grandes cantidades de imágenes, pueden detectarlas incluso con una especificidad y sensibilidad superior cada vez si se mejora esto que un humano. Permite entonces la automatización y estandarización del análisis, más objetiva y reproducible que el ojo humano, y que haya menos variabilidad, porque digamos hoy en día es muy dependiente del médico que informa y del nivel de entrenamiento. Entonces acá bajaría la variabilidad. Se pueden generar mapas cuantitativos también de atrofia cortical, volumen del hipocampo, y ver en el seguimiento del paciente, ¿no? Monitorar también la progresión de esta atrofia y el deterioro de los pacientes. También ver las redes neuronales, cómo se conectan unas con otras, facilitar las decisiones prequirúrgicas, análisis de múltiples tipos de imágenes, y así predecir mejor el éxito y el pronóstico de una cirugía y posibles secuelas. En cuanto a los datos que hablamos de los wearables, hay múltiples datos que podemos saber, no solo la frecuencia de crisis, sino también otras cuestiones, ¿no? De cuántas llamadas hace, qué mensaje, qué postea, los mails, cómo camina, variación de la frecuencia cardíaca, cómo duerme, etcétera, y si toma o no medicación. Porque no es solo la detección de crisis, sino, como hablamos, de la comorbilidad, ¿no? Si yo veo que tiene pocas interacciones sociales, altera la calidad del sueño o la actividad física, me sirve analizar otras cuestiones de salud mental o de salud integral del paciente. Y el uso de inteligencia artificial en ensayos clínicos, bueno, está hoy en día en todos los procesos, desde la innovación, de reposicionar drogas más viejas, desde el diseño, el monitoreo de ensayos clínicos, manejo de toxicidad, farmacovigilancia, la conducción, regulación, y esto es una oportunidad para reposicionar fármacos conocidos, desarrollar nuevas terapias de precisión, ¿sí? Según lo genético, según la función que esté alterada, y eso va a permitir individualizar y seleccionar mejor el tratamiento, no solo por las crisis, sino también, como decía, por el trastorno etiológico o genético de cada individuo. Y en los neuroestimuladores también la IA tiene un papel creciente en personalizar el tratamiento. Ahí, como decíamos, en los ajustes de los parámetros que íbamos a hacer, y para entender mejor el funcionamiento, la actividad cerebral y la eficacia. Para todo esto también tenemos la inteligencia artificial que está atravesada y mejorando. Bueno, esto es como un panorama en general de toda la innovación, pero como les decía en un principio, tener en cuenta que sería bueno que logremos disminuir la brecha y que todos los pacientes de distintos estratos sociales y en los distintos estratos del sistema de salud puedan acceder a estas terapias, que muchas de ellas son costosas y otras quizás no son tan costosas, sino que quizás están más al alcance de nuestras manos, pero a veces por los tiempos y por cómo vivimos y por el tema de cómo estamos en nuestro sistema de salud, no los podemos utilizar. Pero bueno, lo importante es conocerlas, y esto cada vez va a ser más cercano a nosotros y más disponible es lo que creemos. Es como decimos siempre, el futuro ya llegó. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Les dejo mi mail por cualquier duda o inquietud.